Y bueno, mis cracks, todo listo para un nuevo video en el que vamos a analizar varias cosas, entre ellas una domada histórica de José Luis Sánchez, una más para la colección que yo creo que se los he dicho muchas veces, pese a sus patinazos, que los tiene como todo el mundo. Es un tipo bastante consciente, bastante coherente y que habla con muchísima razón en muchos aspectos. También una domada que le hicieron a Cobrix en el Twitch, que estaba en directo, y la verdad es que fue espectacular. No se lo pueden perder porque eso está realmente brutal. Así que una sola cosa, y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para analizarlo juntos. Chicos, también quiero que veamos un par de fragmentos del programa Solo para Ridiculez. Estos cuatro señores que están ahí semana tras semana haciendo el ridículo de una manera impresionante, y que bueno, yo creo que es gente que realmente no tiene oficio, no tiene familia. Yo realmente es que no lo sé por qué. Es una cosa impresionante, y el tema de la capacidad para mentir y decir una cantidad de barbaridades absolutamente increíbles. Y arrancamos ya porque no quiero que se vaya muy largo el video realmente, y quiero que empecemos con este fragmentico de Solo para Ridiculez. Es que es brutal. Asume que si alguien como yo entra en el tema personal, hombre, si pide disculpas, es un consejo, tú. No, Si yo pida a un jugador de Madrid y le doy un consejo, el Madrid se lo debe haber dado, supongo yo, ¿no? Pero pues si acaso no se lo ha dado, se lo doy yo, que no le tengo ninguna simpatía. Pida disculpas. Disculparse es un acto de generosidad. Que diga que se ha equivocado, que ha confundido lo que le pasa a él, título personal, que yo entro en dudas, con un tema que implica a todo el fútbol español. Y a todos los ciudadanos de España, a toda una sociedad. Y que en el momento que pida disculpas, aquí ya tengo uno que lo ha aceptado, lo ha asumido, se le disculpa y se acabó. Esto en lo personal, Esto, mucha gente a lo mejor no lo entenderá. Mondrato, odia al Madrid, tal cual, y ahora salen a defender, a intentar. Yo justifico la parte personal. Lo que pida disculpas primero, y a partir de aquí, saca el tema. Es que me parece sencillamente increíble. Estos señores están pidiéndole, o este señor en concreto, a Vini, que se disculpe por decir que en España hay un problema importante de racismo, que no es lo mismo que España es un país racista, que es como lo están intentando ver, que de hecho ahí al fondo se escucha al señor este del crowdfunding, que decir claramente que está ofendiendo a toda la sociedad española, cuando es totalmente falso. Vinicius en ningún momento dijo que el fútbol, que España era racista, sino que había un problema serio, con toda la razón, en cuanto al tema racial. Y no pasaron ni una semana cuando hubieron dos casos increíbles de racismo en el fútbol español, y que no involucraban a Vinicius de ninguna manera. Es que me parece ridículo. Deberían ustedes más bien plantearse pedir disculpas por haber adulterado la competición durante más de 2 décadas. Es que es sencillamente brillante. Son unas mentes brillantes, y yo creo que ya deberíamos estar de alguna manera acostumbrados a este tipo de cosas. Es que, como saben, siempre lo digo y suena hasta repetitivo, pero estamos tan acostumbrados a que estos señores nos vean la cara de tontos por muchos aspectos, o que intenten hacerlo, pero sí lo hacen con personas que le siguen. Ya la cosa parece hasta normalizada. Veamos este otro clip que también me pareció brillante. Porque te diviertes ahora viendo jugar al Barça, te diviertes, ves un equipo sólido, ves un equipo solidario, un equipo que siempre tiene superioridad defensiva, el contrario no te hace daño. Yo os pregunto, ¿cuántos balones toca Ter Stegen en cada partido? Muy pocos. Es un equipo vertical, que ataca, que va al espacio, que genera movimientos. Es divertido, pero el Barça es divertido. Y ver al Madrid es aburridísimo, pero aburridísimo. Es un equipo de veteranos. Yo no sé. Es que son sencillamente brillantes, se los digo totalmente en serio. Estamos hablando, él está haciendo una comparación de un equipo que viene de ganar Champions tras Champions, que en los últimos 3 años ha ganado 2 Copas de Europa. Solamente fue el City el que se le metió ahí de por medio para obtener otra vez esa triple corona que solamente ha hecho el Real Madrid, y que ya pase lo que pase, solamente lo va a hacer el Real Madrid. Y todavía están con el cuento de que el Madrid es un equipo de veteranos, que el Barça divierte. Lo escuchamos ayer a través de la boca de Guti, me pareció brillante. No hay que meterse en este sueño húmedo que tienen actualmente los culés. Es entendible que estén todos contentos y emocionados, porque estaban en una situación en la que estaban en la absoluta mierda, y cualquier superficie que puedan llegar a sentir, ellos lo van a tener como un absoluto éxito rotundo y total. Por eso en parte hay que entenderlo. Sin embargo, hay que recordar que incluso con el mismo Xavi, en muchos tramos empezó, esto mismo lo decían, es que se les digo, son completamente maravillosos. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es lo de siempre, sentarnos a esperar que les llegue su momento.
porque, bueno, sí arrancaron muy bien, para qué nos vamos a engañar, pero sabemos cómo es el Barça de camaleón y seguramente tendremos nuestro momento de reírnos de estas cosas. Quiero que pasemos a la domada de José Luis Sánchez y posteriormente, mis cracks, vamos a cerrar con lo de la cobra, que me pareció también bastante interesante. Escuchemos. Lo que está diciendo José, un segundo, Karma. Lo que está diciendo José, perdona, pero tú lo obvias, pareces Karma, un segundo. Lo que está diciendo José es que ya os conoce, que os tiene calados, que siempre es lo mismo, que es propaganda. ¿Qué decimos ahora? Es todavía llamativo porque se acaba de juntar con lo que estábamos analizando hace un momento. Miren que están de hecho reaccionando al mismo clip que acabamos de ver. Y Guti pues dio esas declaraciones que las republicamos ayer aquí, y realmente eso es lo que se está hablando allí, que Guti los tiene totalmente reconocidos ya. Es una realidad decir que esta gente está todo el tiempo en la misma propaganda. Es que no lo puede decir mejor José Luis Sánchez. Es la realidad. Y utilizáis a los jugadores, a la Masía, a la cantera, al ADN, o sea, la cuando se interesa. No lo puede tolerar, pero claro que la Masía es propaganda. No hace falta sino revisar en la última década cuántos futbolistas salidos de la Masía han, no sé, estado entre los 30 mejores futbolistas del mundo. Hace falta, o por lo menos entre los 10 mejores de su posición. Y cuando saquemos todas vuestras opiniones del mes de agosto y el mes de septiembre, en el mes de mayo diréis, bueno, ¿y si es que no fue tan duro, no, es que yo saco la tuya de dónde va el Madrid con José Luis y con Brahim el año pasado y te planta la Liga de Campeones y la Liga. Tú te plantas aquí en este plató y hace un año dices, es que vais a competir por no bajar a segunda división, porque habéis tenido a Brahim y a José Luis este verano. Tú lo dices aquí, no creo, alegremente, te lo saco. Pero de Brahim por lo menos no creo que lo dijera. Brahim y José Lu, ¿dónde va el Madrid con Brahim y con José Lu? Campeón de la Champions y de la Liga. Entonces solo digo una cosa, prudencia. Prudencia. Sí, me parece una falta de vender algo. Me parece una falta de respeto. Que hables con desprecio de la Masía. Exacto. Cuando realmente todo el mundo del fútbol está hablando de Lamine, está hablando de Cubarsí, está hablando de Dani Olmo, que salió de la Masía también. 65 millones de euros, ¿me vas a hablar, Dani Olmo? Es que es sencillamente brutal. Y mira que José Luis, por eso me cae tan bien y lo tengo en tan buena estima, porque creo que es demasiado demoledor. Están hablando de Dani Olmo, que sí, que es un futbolista formado en la Masía, pero realmente, muchachos, es un futbolista que costó 65 palos. Un futbolista que hasta aquí yo lo tenía como una medianía. Tengo que reconocer que el nivel que está ofreciendo me ha sorprendido mucho. Parece que ha llegado al techo de su carrera y está bastante bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Nosotros aquí no nos podemos engañar. Y Dani Olmo está en un gran nivel, pero que nos lo venga a meter como canterano cuando ese carajo salió de ahí, quién sabe con qué edad, y después tuvieron que repescarlo por una cantidad de dinero absurda. Está bien que hablen de Lamine Yamal, que quién está hablando de Cubarsí. Yo no he visto a Le Parisien haciéndole una portada ni a Lamine Yamal ni a Cubarsí. Yo no he visto a ningún medio británico haciéndole portadas a ningún chico de la Masía. O sea, es que, como les digo, ¿quién está hablando de estos señores? Digamos que lo de Lamine Yamal puede colar, sí, también, puede que sí, pero Cubarsí bueno, es que solo falta repasar las actuaciones de este chico, que me parece que puede tener algo interesante, pero a mí cada día se me parece más a Eric García, el mismo discurso, incluso salida de balón espectacular, que no sé qué, pero a la hora de defender, siendo un central, como que le cuesta un poquito. Sí, ¿qué pasa? Dani Olmo, ¿me vas a hablar de la Masía? Es un cuadrazo. ¿De la Masía? Sí, ¿Tú sabes cuánto recibió el Barcelona por vender a Dani Olmo? ¿Y qué? ¿Pero qué más da? ¿Cuánto sacó Dani? ¿Dónde se formó? No, Marsal. ¿Qué más da lo que costó? Dani Olmo se va por 0 euros del FC Barcelona. Vale, ¿y qué? Y ha pagado 65. Pero es un producto de la Masía. No. Es un producto de 65. La mejor escuela formativa. Es un producto de 65. Lamine, Cubarsí, Fermín, Valde, todos estos han salido de la Masía. Jugadores que están destacando también en la selección española y ganando títulos importantes con la selección española. No, háblame del Barcelona. No hables así. Háblame del Barcelona. Pues del Barcelona. 2 títulos en 4 años. Que ganó la Liga del Barcelona el año pasado, no el anterior. Parece que no hayamos ganado nada en 10 años. 2 títulos en 4 años. 2 títulos. De 20. El Madrid
en su mejor época, pues no ganó la Liga, la ganó el Barça. Cuando estaba el club hundido... 2 títulos de 20. Ganó la Liga el Barça. Respétate un poco. Respétate un poco, de verdad. 2 títulos de 20. Y cuando sacáis pecho de la Masía, son 2 títulos de 20. 2 títulos de 20. Cuando sacáis títulos de Xavi, son 4 eliminaciones europeas. Haciendo un proyecto de futuro. Y haciendo un proyecto de futuro. Hacer un poco de autocrítica. Porque cuando habláis de la Masía, habláis en primavera. Habláis en primavera cuando se ganan los títulos. Es que me parece sencillamente espectacular. Se los digo totalmente en serio. Yo disfruto mucho cada vez que me toca reaccionar a cualquier tipo de contenido de este hombre, de José Luis Sánchez, porque es un tipo absolutamente preparado, brillante, y además les pone en su sitio una facilidad que seguramente esta gente les transmitirá un asco terrible. Es que no es casual que uno de los periodistas o de las personas con cierto revuelo mediático que más odian en cuanto a periodistas del Real Madrid o que van al Real Madrid es José Luis Sánchez. No es casual, es que siempre les está hablando con datos objetivos y además con cosas que son una absoluta realidad. Y es la verdad. Está bien, los chicos estos están dando duro y además hicieron un verano interesante. Muchos de ellos en la Eurocopa, muchos de ellos también en... ¿Cómo se llama esto? En los Juegos Olímpicos. Creo que más que todo destacó Fermín López, para que no vamos a engañar, pero después... Cuando termine la temporada lo hablaremos, porque de momento, en los últimos 4 años, como dice este hombre, de 20 títulos que disputó la Supermasía, han obtenido un total de solo 2 títulos. Es que son sencillamente maravillosos. Ahora sí, cerramos con lo que les dije, que me pareció increíble, la verdad. La cara lo dice todo. Ronaldo ganó 4 Champions con el Real Madrid. Llegó un equipo Cristiano Ronaldo que tenía 10 Champions, 10 Champions. Bueno, 9. Él hizo que ganen la 10, la 11, la 12 y la 13. Messi llegó a un equipo que tenía 1 y ganó 4. Porque para mí Mr. Champion para muchos es Cristiano Ronaldo, ¿Por qué para mí? Para mí puede ser Messi. Dices que Messi podría ser Mr. Champions haciendo grande al Barcelona y que CR7 ganó las 4 en un equipo grande como el Madrid. Bajo esa misma lógica, CR7 hizo grande a Portugal y Messi ganó cosas en una selección ya grande, la doble vara. Señores, me quedé sin palabras. Creo que poquito más que añadir, sinceramente, porque es una realidad. Y lo dije creo que ayer en mi otro canal, esta gente utiliza unos discursos y unos relatos en los que siempre ellos están argumentando cosas. Por ejemplo, el ejemplo que estoy colocando recientemente es muy claro. Dicen, no, que nunca vuelvan a comparar a Neymar con Vinicius, porque Neymar se echaba a Brasil a la espalda y Vinicius no es capaz. Creo que a Vinicius le ha quedado grande a día de hoy la camiseta de la Canariña por diversos factores que podemos añadir. El bajo nivel de sus compañeros. Es que Vinicius tiene de compañeros a Rafinha. Creo que lo único élite que tiene así Brasil, aparte de Vinicius y tal vez de Rodrigo, es el portero. No se me viene a la cabeza otro jugador así de super élite que yo diga, wow, qué absoluta locura. Creo que el central este que juega en el Arsenal también es muy bueno, pero bueno. Entonces, pero tú le preguntas, a ver, ¿cuáles son los títulos que avalan aquello de que Neymar se echó al hombro a la selección brasileña en su época? Una Copa Confederaciones en el año 2013 y realmente poco más. Pero ahí te dicen, no, pero es que Neymar ha metido no sé cuántos goles y Vinicius lleva no sé cuántos goles. Entonces tú le dices, ok, quiere decir que quien haya metido más goles es quien probablemente sea mejor futbolista. ¿Eso quieres decir? Entonces obviamente ahí se le cruzan los cables porque realmente no van a aceptar eso jamás. De hecho lo escuchamos ayer o anteayer en un video que reaccionamos de este Lobo Carrasco, que son sencillamente brillantes. Pero bueno, no toca nada sino seguir disfrutando y de cómo esta gente se contradice día sí y día no con los relatos que ellos están llevando a cabo de día tras día, y que nosotros sencillamente estamos disfrutando como nunca y como siempre. De momento voy a despedirme, solo quiero saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.